Algo que me he dado cuenta que le pasa a mucha gente, y esto es algo que a mí también me pasaba en particular, es que cuando intentaba aprender algún tema complejo o algún tema técnico y me chocaba con ese primer obstáculo de no entender ese tema, enseguida asumía que ese tema, el nivel de ese tema, tenía que estar a mi mismo nivel de comprensión. Pero en verdad lo que a mucha gente le falta y lo que a mí me pasaba en particular es que simplemente necesitaba uno o dos bloques fundacionales antes de poder alcanzar esa comprensión. Esto es algo que le pasa a mucha gente que lo veo, que se empiezan a comparar con los demás, empiezan a asumir que es su culpa, que no son lo suficientemente inteligentes para aprender ese tema, cuando en verdad simplemente si se enfocaran en construir esa fundación para alcanzar a llegar a la comprensión óptima de ese tema, pues simplemente podrían aprender mucho más rápido. Entonces, en este video les voy a decir el método que yo uso para aprender temas complejos y así fue como yo aprendí programación en 3 meses y conseguí mi primer trabajo como desarrollador durante ese tiempo. Lo primero que yo hago cada vez que estoy aprendiendo un tema complejo es que anoto todo lo que estoy aprendiendo la primera vez que leo ese tema. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Digamos que estoy leyendo acerca de servlets y estoy leyendo de cómo se usan los servlets y estoy leyendo de Java Servlet API. Yo lo primero que haría es escribir todo ese tema que estoy aprendiendo, ya sea en formato de video, formato de texto, lo que sea, y escribirlo en mis propias palabras todo lo que estoy aprendiendo. Mucha gente se salta este paso y ven el video, leen lo que sea y asumen que ya lo saben. Pero muchas veces al intentar enseñárselo a otra persona, es decir, enseñárselo a nosotros mismos a través de palabras, nos damos cuenta de cuáles son los temas que realmente aprendimos y los temas que realmente no sabemos. Entonces, una vez lo pones en tus propias palabras, creas un mejor entendimiento de esos temas que ya sabías, pero también te das cuenta de cuáles son los temas que no sabías. Ese sería el primer paso que yo haría, escribirlo como si se lo estuvieras enseñando a alguien más. Y esa sería la primera capa de entendimiento. Hay muchas veces que un tema es tan complejo o nosotros estamos tan atrás de poder comprender ese tema que necesitas varias capas, ¿no? Entonces, escribirlo con tus propias palabras, eso es lo que dice, pero también asume que vas a necesitar más de una capa de entendimiento. Si es un tema complejo, la mayoría del tiempo no vas a aprenderlo por completo solamente con esa primera capa de entendimiento, a menos que ya estés al mismo nivel que deberías, ¿no? Una vez crees esa primera capa, llega a la segunda, que sería aprender un poco más el contexto. Entonces, si yo estuviera aprendiendo acerca de servlets, empezaría a aprender en qué contexto se usa, por qué se usa, bajo qué condiciones se usa, ¿no? Entonces ya podría empezar a asociarlo a que se usa en un contenedor de un servidor, podría empezar a asociarlo de que habla directamente con la base de datos que queramos y ese sería más o menos el contexto. Una vez ya sabes la teoría, que sería la primera capa de entendimiento, la segunda capa de entendimiento sería un poco el contexto, ¿no? Saber exactamente en qué lugar vas a usar eso que sea que estés aprendiendo. Esto es algo también muy importante porque, digamos, en mi bootcamp yo he hablado de muchas cosas, ¿no? De servidores, de servlets, de bases de datos, de collections API, de un montón de cosas que seguramente la gente entiende en ese momento, seguramente han entendido mis explicaciones, pero no es hasta que entienden el contexto de dónde se usa que llegan a un mayor entendimiento y a una segunda capa que ya ese conocimiento es como más avanzado, ¿no? Por decirlo así. Porque si te pones a pensar, sí, está bien poder saber sumar, restar, multiplicar, dividir, pero si no sabes despejar una variable de una ecuación, pues obviamente tu entendimiento todavía no está al nivel que debería para poder hacer eso, ¿no? Todavía no sabes muy bien el contexto de lo que se usa en la vida real, por decirlo así. La tercera capa de entendimiento, entonces estamos en la primera, ¿no? La primera era simplemente escribir todo lo que aprendieras de eso con tus propias palabras, intentar ver cuáles son los temas que no sabes y los temas que sí sabes. La segunda capa ya sería agregarle el contexto, ¿no? Saber exactamente de dónde estás aprendiendo, por qué estás aprendiendo eso y bajo qué contexto se usa. La tercera capa sería empezar a hacer analogías. Algo que yo hago muchísimo
en mi bootcamp y para mí también en personal, es que yo me la paso pensando en analogías de temas complejos porque es difícil a veces simplemente intentar aprenderlo con tus propias palabras. A veces necesitas alguna analogía, alguna metáfora para entender o para lograr relacionarte mejor con ese tema. Un ejemplo, digamos, en mi bootcamp enseño acerca de los protocolos HTTP y de los servidores, ¿no? Entonces, en vez de decir, sí, en un cliente puedes lanzar solicitudes de forma de get, put, post, delete, y un servidor va a recibir esa solicitud y te va a regresar una respuesta a través de, no sé, de códigos 200 OK, lo que sea, 404, 404 not found. En vez de decir todo eso, yo puedo decir, mira, en el internet todo funciona como una especie de conversación con una persona. Yo, que soy el cliente, que sería la laptop, sería el celular, en el internet, siempre estoy mandando una solicitud para que un servidor me responda, me dé una respuesta. Ese servidor es equivalente a otra persona. Con una persona tú constantemente estás mandando una solicitud y esperando una respuesta. ¿Y cómo se hace esa solicitud? A través de protocolos HTTP. Así es como yo intentaría aprender temas más complejos. Le metería la capa de analogías para que me quede más claro y yo se lo pueda explicar mejor a otra persona. Esto es muy, muy importante porque yo creo que la gente, es lo que decía, la gente se intenta memorizar los temas, pero no pueden explicárselo a alguien más. Una vez te das cuenta que no eres capaz de explicarlo de forma verbal y de forma en la que te salga algo natural, te das cuenta que necesitas aprender ciertos temas todavía. O sea, todavía tienes un vacío ahí que necesitas llenar, ¿no? Esa sería la tercera capa, que sería la tercera capa de las analogías, metáforas, ejemplos que te ayuden a entender mucho mejor ese tema. Y la cuarta capa, que sería la última capa para mí, pero este es un proceso, ¿no? Ya les voy a decir después de esto. La cuarta capa para mí sería empezar a hacer ejercicios. Toda la práctica, todo eso que hagas, los ejercicios que hagas acerca de los temas te van a lograr solidificar tu conocimiento porque, de nuevo, muchas veces si no tenemos contexto y no tenemos ejemplos de práctica, sí, tú te puedes aprender la definición, pero va a ser una especie de definición vacía porque no es aplicable. Un conocimiento tienes que poder entenderlo bajo qué contexto se usa y también tienes que poder crear o resolver algún problema con eso que hayas aprendido, ¿no? Si no, ese conocimiento es como vacío, por decirlo así, no es aplicable al mundo real. Entonces, en esa cuarta capa, yo normalmente me intento enfocar en un de 60-80% de teoría y ya el resto, que podría ser un 40-20% en práctica, ¿no? En resolver problemas prácticos para solidificar todo ese conocimiento que recién estés aprendiendo. Y este es un paso que también mucha gente se salta porque prefieren simplemente, no, se copian de la solución, leen la solución, de hecho, leen la solución y, ya entendí. Es como decir que estás aprendiendo mientras escuchas o lees o ves tutoriales. No, es muy, muy importante la capa de la práctica. Entonces, para resumir, las cosas que yo haría para aprender temas complejos sería la primera, que es la primera capa de entendimiento. Cuando recién estés aprendiendo, anota todo lo que estés aprendiendo en tus propias palabras, intenta enseñártelo a ti mismo, pero intenta enseñarlo y crea como esa primera capa de entendimiento con tus propias palabras. Sería algo equivalente a coger un libro del colegio y empezar a leer y empezar a escribir notas acerca de los párrafos que estás leyendo. Es básicamente eso, es súper equivalente a eso. La segunda capa sería la parte, y en la primera capa, que se me olvidó decir, es que mires lo que no sabes y mires lo que sabes. Entonces, te das cuenta de esos vacíos que tienes, llénalos con conocimiento y te das cuenta de eso que ya sabes, solidifica ese conocimiento también. Es muy importante. La segunda capa sería aprender el contexto. ¿Bajo qué contexto vas a usar lo que estás aprendiendo? Muchas veces no sabemos para qué aprendemos algo y si no sabemos para qué estamos aprendiendo algo, es mucho más fácil olvidarlo. La tercera capa sería la capa de las analogías.
Todo esto es para seguir llegando a otra capa o a otro nivel de entendimiento, que ese ya sería la tercera capa. Y la cuarta capa sería hacer ejercicios para solidificar tu conocimiento. Esas serían las cosas que yo haría para aprender temas complejos. Yo sé que últimamente me he metido en temas súper profundos y he empezado a hablar durante 40, 50 minutos, así que este video quería hacerlo un poco más corto para que fuera un poco más práctico y pudieran usarlo si están aprendiendo a programar o si están aprendiendo lo que sea, ingeniería, cualquier tema. ¿Listo? Entonces, una cosa más que me falta decir es que hoy es domingo 16 de abril, hoy cerramos inscripciones del bootcamp para los que no sepan y no volvemos a abrir hasta dentro de 2 meses. Así que si te quieres inscribir, hoy es el último día para hacerlo. Cerramos a las 12 de la medianoche. Y una cosa que también quería mencionar es que abrimos como método de pago a 6 meses para las personas que me estaban diciendo que si podría extender esos pagos. Entonces, eso fue todo. Les voy a dejar el link de las inscripciones del bootcamp abajo. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Un abrazo.